¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, en este caso a otro vídeo de esos de fichajes, palabrería, imaginación, jugar a cosas que no van a suceder y para ello me traigo aquí En el otro vídeo fuiste director deportivo, ibas a ser un poquito mago, que es Pedro Ortiz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, eso de que no va a suceder, fíjate el Bueno, último vídeo de 20 fichajes de 20 equipos de primera ref y ya hay quien nos ha copiado. pero no ha sucedido. En clave Real Murcia no han En sucedido. clave Real Murcia no, pero hay, y de hecho, hasta ahí voy a decir, hay directores deportivos que sé que nos ven, Nos lo han dicho personalmente. que nos ven efectivamente, que le han echado un vistazo al vídeo. Vamos a dejarlo ahí. Oye, pues mira, ya es que después de esta entradilla la gente, por supuesto, tiene que ver el vídeo a ver qué vamos a traer hoy, porque hoy vamos a traer los fichajes que haríamos de equipos de segundo. Un poco a la inversa del otro día, esos jugadores que quizá no están en posición de mantenerse en segunda, que van a bajar. Pero antes que nada, chicos, estamos muy cerca de los 1.700 suscriptores. No solemos decirlo, estamos a unos 20. Por favor, suscribíos. Si se ha suscrito un director deportivo del grupo segundo de primera red, suscribíos vosotros. Solo os pedimos eso, que estamos muy cerquita de una cifra así un poco más redonda y se agradece. Pedro, lo dicho, mira, yo te adelanto, antes de que empecemos, de que no he cogido a un jugador que en este momento todavía no ha fichado por el Real Murcia, que es Javi Mier, que podríamos haberlo metido. Pero he cogido dos jugadores que sonaron en su día y es que a mí me encajan mucho en clave Real Murcia, así que he dicho, oye, voy a coger también un poco de info, no voy a tirar solo Vale, bien de hecho. imaginación. Y si te parece empezamos, yo también voy a empezar, como tú me has dicho antes de empezar el vídeo, por un defensa, por un central, y yo Bien. aquí he tirado de Íñigo Piña. Es que me sale de cajón. 31 Bien. años, central, viene de bajar, viene del Huesca, que ya sabemos que Guillo es mucho de jugadores con los que ha coincidido, así que yo he tenido que elegir a un jugador que ya estuvo aquí. Sí, yo lo he pensado también, pero he jugado la psicología inversa, ¿eh? Me imaginaba que lo ibas a coger. He ido a perfiles más raros, menos Vale. probables, pero que me gustan más respecto al que dices. Pues evidentemente creo que sería un perfil de garantías, creo que generaría concordia en la afición y donde hay que firmar. Bueno, sería un jugadorazo increíble. Así que ahí dejo mi primera pinceladita, Pedro, si quieres tirarle tú con alguno. Venga, va. Yo tengo dos posiciones en las que he cogido cromos repetidos, en el ¿Vale? sentido de que, a ver, son perfiles distintos en cierto modo, pero encajan en el perfil de posición sub-23 que creo que necesita el Real Murcia. Yo no tengo ninguno, fíjate. Pues yo tengo algunos y empiezo con el central, aunque este ya no sé si sigue con la condición de central. Primero he cogido a Iker Córdoba, central que pertenece al Valencia, que esta temporada ha jugado en el Mirandés, jugador que se hizo con la titular del Mirandés hasta que se le fue la cabeza un par de veces, lo expulsaron un par de veces y ya dijeron, chaval, a comer banquillo. Pero más allá de que creo que es cierto que se le ha quedado un poco grande la segunda división, es un jugador que para primera ref va sobrado, que además yo lo he visto jugar bastante como lateral izquierdo, te hace esa doble función de central lateral izquierdo y ahí te puede servir mucho. El que decía que es el cromo un poco repetido, hablando de jugadores que han sonado, es Saúl del Cerro, que es otro jugador que sabemos que han vuelto a tantear este verano y que, hombre, de venir para mí supondría un refuerzo de muchísima calidad, que además también, siguiendo la línea de Íñigo Piña, compartió con Sergi Guilló, en este caso en el Mérida. Sí, del primer jugador no puedo opinar, de Saúl del Cerro algo más. Y si no me equivoco, ya jugó en su época de tercer central, incluso lateral izquierdo, centrocampista, es un jugador total. Y oye, si pudiese venir al Real Murcia sería impresionante. Además, tirando ¿no? por ese recuerdo que deja Guilló en sus jugadores, que siempre los llama. Y yo no voy a tirar por un jugador que haya... Saúl del Cerro, perdona que lo estaba revisando, sigue siendo sub-23, es de Oh, 2004. O sea pues me que parece un jugador, un fichaje, vamos, estará muy cotizado, pero es que si viene, me parece impresionante. Mira, yo voy a tirar de un jugador que nos va a sonar. Yo casi todos los jugadores que he cogido han sido en la parte de abajo de la clasificación de segunda. Luego explicaré un jugador que incluso va a jugar, mejor dicho, su equipo ha estado en el playoff para subir a primera.
pero yo me quedo aquí con Sergio Ortuño. Es un jugador que, centrocampista, a todos nos sonará por el Dense, ha estado en el Cádiz. Es cierto que 39 partidos, ha jugado bastante en el Cádiz. Un gol, 4 asistencias. Pero veo, sobre todo lo que he leído, por supuesto por lo que yo sabía también de cómo ha terminado el Cádiz la temporada. Creo que puede ser un año de, oye, vamos a limpiar plantilla. A ver, es un jugador que tiene cartel en segunda, no nos vamos a engañar. Pero hace relativamente poco está en primera red y bueno, está ahí en un Cádiz que lo mismo lo suelta, lo normal, que juegue en segunda, pero a mí un Sergio Ortuño, así un fichaje a lo Mollita, me encajaría. Sí, a mí me gusta mucho el perfil, lo que pasa es que si acaba llegando, que todo hace indicar que va a llegar Javi Mier, quizás ya se sobrepobla demasiado el centro del campo. Y además el Cádiz, con el lío que está teniendo en cuanto a transferencias, que no sabe si va a poder fichar o no, no sé hasta qué punto puede ser factible. Aún así, hombre, evidentemente sería un refuerzo de calidad. Yo sigo con los sub-23 y me voy, para los que nos sigáis desde hace unos cuantos meses, a recordar un vídeo que ya hicimos hace 6 meses. Elijo a Dani Bernabéu, jugador de 2007 de Cartagena, jugador que fue a hacer el vídeo y a la semana jugó Cartagena, Real Madrid, Albacete, Real Madrid, e hizo un auténtico partidazo y ahí saltó un poquito más al ente público, vamos a decir, pero es que me sigue pareciendo un jugador súper relevante. No ha acabado de consagrarse en el primer equipo del Albacete y es normal. ¿Posición? Y creo que una cesión en primera ref le vendría muy bien. Decía Javi. ¿Posición? ¿Lateral izquierdo? Lateral izquierdo. Es un cañón de ida y vuelta, con una muy buena toma de decisión. Sí que es verdad que a nivel defensivo es muy guerrillero, pero quizás le faltan conceptos defensivos. Y luego he cogido otro cromo repetido, que es Iván Garriel, que este no lo incluí en el vídeo, que es lateral izquierdo del Valladolid, que esta temporada, cuando empezó a ser titular, tuvo una lesión de larga duración, entonces por ahí creo que va a volver a necesitar a coger ritmo. Creo que en el Valladolid va a estar complicado, porque imagino que querrán hacer un proyecto de más entereza de lo que han terminado en esta clasificación, así que esos son los dos jugadores. Estoy haciendo un poco trampas, siempre con parejas, os prometo que ya termino. Esas son mis dos opciones sub-23 para el lateral izquierdo. Mira, no, está bien, está bien. Yo sigo con el centrocampista, otro del Cádiz, y en este caso tirando un perfil más bajo, aunque ha jugado 28 partidos, 27 años, Youssy Diarra. A mí me suena sobre todo por la época del Córdoba, que también he visto que estuvo en el Tenerife. O sea, hace relativamente poco estuvo en primera red con el Tenerife, con el Córdoba, ha jugado también en el Tenerife, 28 partidos en un Cádiz que está ahí en la cuerda baja. Verá lo que tú has dicho, la cuerda floja, en la parte baja de la clasificación, es lo que tú has dicho, que quizá este año retienen un poquito, pero es el tío jugador que, bueno, no creo tampoco que en el Cádiz se tiren como locos para retenerlo, y lo mismo le puede cuajar un proyecto importante en primera red, así que me quedo con Youssy Diarra, que ya te digo yo, a mí me suena sobre todo de la época del Córdoba. Me parece un buen jugador, un buen refuerzo, pero eso. Es que Cádiz lo veo difícil, a pesar de que yo he metido un jugador que no ha terminado en el Cádiz, pero que pertenece al Cádiz. Pero primero vamos con Cristian Rodríguez. Va, de una. El Real Murcia está buscando un mediapunta. Sabemos que ha tanteado a Ivi López, sabemos que le gustaría, pero luego, más allá de esa alternativa que no sabemos si se acabará dando, tú tienes que peinar el mercado, y creo que una de las opciones es Cristian Rodríguez. Al final es un jugador que hasta hace 2 días creo que lo quería la Cultu y creo que lo sigue queriendo, y es un jugador trascendental, o fue trascendental para el Ceuta en ese ascenso, que se ha quedado sin huecos, sin mucho protagonismo en segunda división, y que creo que sería un salto de calidad muy grande. También estuvo en el Castellón, de hecho se va en invierno del Castellón al Ceuta, el año en el que asciende el Castellón. En fin, me parece un jugador que está muy acostumbrado a la segunda B, primera red, y que, pues oye, ahí están sus datos, ahí está su trayectoria, le podéis echar un vistazo porque ha sido un jugador que ha rendido allí donde ha estado, que está aún en los 30 años, justo yo creo en la barrera para ofrecer un buen rendimiento, y que, oye, pues ha estado con Málaga, ha estado con Ponferradina, haciendo temporadones en segunda división. Hay un jugador que me gustaba mucho en el Castellón y en el Ceuta, cuando no sé si no lo llegaron a quitar como tal, pero es verdad que el Real Murcia también sonó y se fue al Ceuta. No me acordaba. Y me llevó un poco las manos a la cabeza. Es cierto que en el Ceuta sí que ha sido un poco irregular, y me suena que el verano pasado ya lo quisieron cortar, y este año sí que parece que saldrá de Ceuta, pero es un jugadorazo, por supuesto.
Mira, yo me voy a mover ahora a la parte de arriba, la delantera, en este caso un poquito al extremo izquierdo, y es que aquí me voy a ir con otro que seguramente tú también lo hayas visto, ha salido en prensa, Liberto Beltrán. Ah, vale, no me lo has robado. Vale, Yo tengo extremo que seguir. izquierdo, 29 años, jugador que juega en segunda, a ver, gracias a la temporada que hizo en el Mérida, pero sobre todo gracias a Sergi Guilló. Y bueno, este año Leo ha hecho 2 goles y una asistencia, pero es que los números en el Mérida son 13 goles, 6 asistencias. Solo tiene 29 años, extremo izquierdo. Oye, si no te llega Jorquera, llamadita al Huesca y Liberto Beltrán. Sí, y además, bueno, ya ha vivido en Murcia, estuvo en el UCAM, a mí ya lo poquito que lo vi en el UCAM me gustó mucho este año en segunda, la verdad que no lo he seguido, pero recuerdo perfectamente cómo cuaja año y medio bastante bueno en el UCAM y luego no sé si se va a Ceuta, Alcoyano, creo, Alcoyano diría que seguro, porque creo le vi antes recordar. la... Sí, sí, Y en leí fin, la trayectoria. me parece un jugador muy, muy interesante y como tú decías, al final de la vieja guardia, por así decirlo, de Sergi Guilló y en ese sentido refuerzos que vengan avalados por el entrenador, pues sí. Yo voy al extremo izquierdo y ahora sí voy a lo que te comentaba, voy a jugador del Cádiz. Tiene una historia muy curiosa porque es un jugador que en este anterior mercado de verano llega para el Ceuta B. A Juan José Romero le gusta muchísimo durante la pretemporada. Debuta con el Ceuta, juega los 3 primeros partidos de liga y el último día, en el cierre de mercado, el Cádiz se calienta y paga €500,000 por él. Hablamos de Efe Agama, que venía de jugar en tercera y acaba debutando en segunda pagando €500,000. A pesar de que empieza como una irrupción muy potente en el Cádiz, va desapareciendo hasta que al final lo acaban cediendo. ¿A qué equipo? Al Huesca. Sí que es verdad que no coincide con Sergi Guilló, pero seguro que lo ha estado siguiendo también. Jugador que es su último año de sub-23, si no me equivoco, un jugador al que sí que es cierto, en segunda le faltan cifras, le falta quizás mejorar la toma de decisión, ser más incisivo en el área, pero que es un perfil muy Jorquera, en el sentido de muy encarador, muy eléctrico, mucho desborde, y creo que eso en primera ref está muy, muy cotizado. Y pues mira, quizás le puede venir bien al chico en su carrera el decir, oye, he pegado un salto de tercera a segunda, quizás Algo se término me ha quedado un medio. poco grande, claro, y a lo mejor un paso por primera ref le puede venir bien tanto a él como al Cádiz para tratar de revalorizar ese jugador. Mira, tengo yo 2 últimos. Uno creo que es un poco... Y otro creo que me la he marcado como buen director deportivo. Así que dime tú por cuál empiezo. Siempre empieza con el estupefaciente y así queda mejor al final. Vale, acabas de decir la palabra por la cual el vídeo no va a ser monetizado. No me digas eso. Venga, este lo conoces y por eso te lo quería traer. Dani Gómez, que sé que tú sigues mucho al Oh, Valencia. Sé que no te iba a gustar, sé que no te iba a gustar, pero es un tío que hasta hace 4 días estaba en primera. ya, pero digo que no por el salario, Vale, porque yo sé más o menos lo que cobra, tengo información al vale. respecto y es imposible. Vale. Es que lo he visto porque además 9 goles, 27 años, todavía es buena edad, y ese perfil, ¿no? De 1,78, así un poco diferente a lo que siempre hablamos. De hecho, yo creo que si no en el Valencia, en el Levante, creo que alguna vez jugó de extremo o que ha ido a banda. Sí, sí, O sí, sea sí. que me cuadraba muchísimo, pero obviamente suponías que no. Así que voy con el. Fíjate, creo que estaría muy orgulloso de mí si lo ve algún director deportivo. Y cuidado que no nos lo quiten. Ojo, Douglas del Castellón, extremo derecho. no me lo puedo creer, es el que Verás, tenía yo. era tu bomba. No mi bomba porque tengo otro jugador, pero también lo tenía. Hostia, es que me parece de manual. 27 años, viene de una temporada bastante en sequía porque se ha roto la rodilla, básicamente. Pero bueno, un extremo que cuando jugaba en el Castellón, es que de verdad, daba gusto verlo porque decía, este tío, igual que tenían un par de defensas bueno, que han acabado en primera y en equipos punteros de segunda, Douglas es que decía, es que este tío se lo va a llevar a Holanda o lo van a fichar en primera o en segunda. Tiene la lesión de rodilla, pero bueno, 27 años, brasileño, un jugador increíble. En primera red iría sobrado. Es el típico fichaje que se inventaba el Castellón, que creo que venía de Eslovenia o de Eslovaquia, algún Sí, país no lo así, conoce lo traen en nadie. invierno y me acuerdo que el Castellón ya volaba en la primera vuelta, pero es que en la segunda encima con Douglas fue un escándalo, marcó varios goles, le recuerdo no sé cuántos, pero sé que varios goles y me parece un fichajazo teniendo en cuenta eso, que habría que hacer
un estudio médico Sí. exhaustivo para saber en qué condiciones llega, pero es que yo lo tenía también, porque sí que es cierto que tiran una moneda al aire, saber si viene bien o mal, pero es que a la que venga un 70-80% de lo que mostró en el Castellón es una barbaridad. Pues yo voy a cerrar con el otro jugador que tenía, me faltaban dos. Vamos con Obolski, con el delantero del Córdoba. Este invierno todo el mundo daba por hecho que iba a salir, hubieron muchísimos equipos de primera federación pugnando por él, por el delantero ruso, si no estoy equivocado, efectivamente lo estoy revisando, el delantero ruso, 1,86, un delantero alto que domina el área, pero que no es el típico jugador alto torpón. Estaba dudando si meter un delantero, porque al final con Ortuño y Flaccus poca opción, pero también es un jugador que ha jugado más atrasado en la línea de 3/4, así que por ahí he querido hacer un poquito Yo creo sería la versión mejorada de Ortuño. Sí, podríamos decir que sí. No sé si mejorada, quizás con otros atributos, pero podríamos decir que sí. Además, Obolski es zurdo, así que vamos a decir un perfil diferente. Esta temporada en el Córdoba ha estado en el dique seco, así que yo imagino que va a salir sí o sí. Es decir, dudo que se quede ahí más tiempo. Y ya en primera federación lo hizo bastante bien, con Cultu, con Ibiza. Entonces, pues es un tiro un poco a tablero. Mira, Pedro, no lo tengo porque a mí no... Tiene unas circunstancias que no son a día de hoy santo de mi devoción y un día lo dije en redes sociales, pero por terminar con un debate, lo he visto en segunda. Tony Villa, 31 años, extremo izquierdo, ha jugado muy poco. Ya sonó, no me acuerdo en qué mercado, si fue invernal, que se El anterior, sí. A mí me consta que gente alrededor de Felipe le propusieron el nombre de, oye, mira, este chico que es murciano, que estaría deseando volver, ¿qué tal? Pero claro, 31 años, lesión grave, no sé hasta qué punto podría ser una alternativa. A mí me ha generado muchas dudas. Y esto que voy a decir quizás es muy impopular, pero a mí dame a Jorquera antes que a Tony Villa. Sí. No era un nombre como tal, pero lo he visto y creo que bueno, que lo he soltado por aquí para ver qué opinabas. Pues Pedro, si no se queda nada en el tintero, que nos dejen en comentarios si alguien tiene su debilidad. Y oye, molaría, ¿no? Que a final de temporada, mejor dicho, a final de agosto, miremos este vídeo, miremos el anterior de jugadores de primera red y digamos, oye, el Real Murcia ha fichado a este o ha fichado al otro. Y ya que no sé si comisión, pero al menos una alegría nos llevamos. Molaría, estaría bastante bien. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Javi. Adiós. Chao.